En este video vamos a acabar de ver lo referente a la fórmula del binomio, que será muy útil en temas posteriores. Vamos a ver ahora el único caso que nos faltaba, que es cuando x puede tomar cualquier número real. Vamos a intentar pensar en un número que no sea entero, puesto que estos casos ya se trataron en los primeros dos videos. Entonces, la fórmula que hemos visto establece que a más b a la x va a ser igual a esta suma infinita siempre y cuando se tenga esta condición de convergencia, la cual establece que el cociente de a entre b en valor absoluto sea menor a 1. En este caso hay que tener claro cómo se define las combinaciones de x en j. A este operador le vamos a llamar combinatoria, así que la combinatoria de x en j va a ser el producto de x por x menos 1 hasta x menos j más 1. J lo vamos a suponer siempre como algún valor natural, incluyendo el valor 0, así que el valor de abajo es simplemente j factorial, válido para cualquier valor 0, 1, 2, 3, etc. Y en el numerador siempre va a haber un número finito de factores que se van a multiplicar. Vamos a ver los siguientes ejemplos primero para calcular la combinatoria. Así que las combinaciones o la combinatoria de 3.7 en 8, en este caso se calcula como 3.7 por 2.7 y así se van escribiendo factores hasta llegar a 3.7 menos 8 más 1. Y todo eso dividido entre 8 factorial. Así que vean cómo aquí llega un momento donde pasamos de los positivos a los negativos. No importa, siempre vamos a tener en cuenta entonces los signos para hacer bien la operación, y en este caso particular el resultado es 0.00, etc., lo que se ve en pantalla. Vamos a hacer otro ejemplo, ahora incluyendo un número real negativo. La combinatoria de menos 3.7 en 8 va a ser menos 3.7 por menos 4.7 y así hasta menos 3.7 menos 8 más 1, que en este caso es menos 3.7 menos 7, o sea, menos 10.7. Y ese producto sobre 8 factorial, lo cual en este caso da 114.5234. Vamos a ver ahora este ejemplo. Vamos a calcular 3 más pi, todo eso elevado a la raíz cuadrada de 2. Si en una calculadora o en el mismo R hacemos esta operación, pues nos va a dar algo así como 13.0256, redondeado aquí a 4 decimales. Así que aplicando la fórmula, tenemos en principio, o parece que tenemos, dos maneras de plantear la fórmula. En un caso, dándole a 3 el valor de A y a pi el valor de B, que es el caso A. O bien, si vemos que pi lo podemos escribir al inicio, pero en ese caso entonces A sería igual a pi y B sería igual a 3. Y las fórmulas quedan planteadas de manera distinta. Vamos a ver qué pasa para el caso A. En el caso A, como ven, puedo tomar este 3 que está elevado a la j y dividirlo entre pi a la j, puesto que pi a la menos j pues es 1 sobre pi a la j. Y aquí voy a tener un factor elevado a la j, 3 entre pi, que es menor a 1. Y esta suma sí es convergente, así que de esta manera puedo aplicar en algún software el cálculo truncado hasta cierto valor grande, por ejemplo 1000, y esto, como vamos a ver a continuación, nos va a dar 13.0256, lo cual es igual al otro valor que habíamos mostrado, redondeado a 4 decimales. Sin embargo, en el caso B, vemos que al quedar al revés, pi y 3, ahora va a quedar pi sobre 3 a la j, lo cual es un valor mayor a 1, y entonces esta suma diverge. Así que de esta manera no podríamos calcular ese binomio. Por tanto, es muy importante tomar en cuenta la condición de convergencia para ver cómo podemos calcular este binomio. Otro caso que ahorita vamos a ver en la práctica usando R es que si A fuera 1 y B fuera 1, entonces en este caso nos va a quedar de nuevo una suma divergente para valores de x que no sean enteros.
Si fueran enteros, se puede llegar a una suma finita, en el caso de los enteros positivos, y no habría problema. Pero si x es un valor no entero, entonces esta suma tendría aquí 1 y por tanto quedaría una suma divergente. Pero bastaría con cambiar un poco los valores de a más b para que sigan sumando 2 para que se cumpla esta condición y por tanto sí sirva esta fórmula. Ahora sí, vamos a ver unos ejemplos en R. Para empezar, esta función choose es la función del paquete base de R para combinaciones. Podemos ejecutar, por ejemplo, las combinaciones o la combinatoria de menos 3.7 en 8. Control Enter y vemos que obtenemos 114.5234, igual que lo hicimos aquí en el documento guía. Ahora vamos a ver que nosotros podríamos plantear nuestra propia función combinatoria de esta manera. Se escribe la etiqueta que queramos. Yo escogí escribir la palabra combinatoria, después el símbolo de asignar, después la palabra clave function, entre paréntesis los dos parámetros que vamos a querer que tenga la función y después el cuerpo de la función que está entre llaves. El primer término tiene la función prod, que es de nuevo una función del paquete base y multiplica todos los elementos que tenga en el argumento. Y en el argumento tenemos un vector que va desde n hasta n menos k más 1. Por tanto, este producto representa exactamente este valor que vemos aquí en la fórmula de combinatoria. Lo que vemos en el numerador, aquí en la fórmula, está representado con esta sintaxis. Y lo que está en el denominador sería factorial de j, que aquí es factorial de k porque utilicé ese índice. Así que de esta manera fácilmente podemos calcular nuestra propia función combinatoria. Vamos a probarla. Ejecuto la línea 3, control enter, y la línea 4, control enter. Ahora vamos a programar una función llamada binomio que calcule la fórmula que acabamos de ver de binomio y vamos a intentar contemplar todos los casos. Para x, vemos que aquí de nuevo utilizamos una etiqueta que ahora fue binomio, el símbolo de asignar y la palabra function, pero ahora vamos a tener más parámetros. Vemos en la parte derecha la fórmula y pues necesitamos los valores de a, de b y de x, y esos son los tres primeros parámetros. Esta es una suma infinita, así que no podemos programar que se estén sumando una infinidad de valores. Vamos a truncar en principio en el elemento 1000 de la suma, pero este parámetro lo puede alterar el usuario, pero si no escribe nada en el cuarto parámetro, este es un valor que le vamos a llamar el valor por default, y es lo que va a tomar en el cuerpo de la función para cuando se encuentre con la palabra sumandos, que si se fijan es en esta línea 14. Vamos a estudiar entonces el cuerpo de la función rápidamente. En la línea 9 llamamos alfa a este cociente a sobre beta para ver si se cumple la condición de convergencia. En la línea 10 establecemos esta variable auxiliar que vamos a llamar 1 por esta sentencia lógica, la cual tiene dos posibilidades, falso o verdadero, y en el caso de que sea verdadero se vuelve al multiplicarse por 1 un 1, en otro caso 0, más otra función indicadora, así las vamos a llamar, que va a tomar el valor 1 cuando se cumple esta sentencia lógica y 0 cuando no. La primera sentencia lógica nos sirve para ver si x es un entero positivo. La segunda es para ver si x es un entero negativo. Si x fuera un entero positivo o un entero negativo, en el primer caso ya sabemos que esta suma se vuelve finita. En el segundo caso no, pero como a más b a la menos 3, por ejemplo, se puede ver como 1 entre a más b a la 3, entonces ese caso también nos va a interesar como un caso simplificado, porque podemos calcular como si ese valor fuera un entero positivo, el binomio, y al final simplemente tomar el recíproco. Así que si se cumple alguna de estas dos, quiere decir que x es un entero, y entonces auxiliar va a guardar el valor de 1. Si el valor absoluto de alfa es menor a 1, es decir, si se cumple la condición de convergencia, o bien el valor de auxiliar es 1, vamos a aplicar la fórmula con el cuerpo de este if. En otro caso,
la respuesta va a ser no se cumple condición de convergencia. Así que vamos a estudiar ahora el cuerpo del if. Este XX es un renombre para la variable x que simplemente va a ser útil en los casos donde sea un entero negativo ese valor de x, puesto que en ese caso al final vamos a tomar el resultado como el recíproco del resultado si fuera un entero positivo. Si el valor absoluto de x es igual a menos esta función es la función mayor entero, pero por debajo de x, entonces si el valor absoluto coincide con el mayor entero por menos, esto quiere decir que estamos hablando de un entero negativo. Si ese es el caso, guardamos ese entero negativo aquí en XX y en x guardamos el valor del entero pero ya como positivo. Así que este if solamente aplica para convertir un entero negativo en un entero positivo. Pero al final vamos a tomar en esos casos el recíproco del caso entero positivo. Vamos a concentrarnos ahora sí en estas líneas. Estas líneas son las que ejecutan la función del binomio. Todo lo demás es para establecer casos y ahorrar trabajo en el caso de los enteros. Pero realmente donde está el cuerpo de la función y el cálculo del binomio son estas líneas. Vamos a comparar la fórmula con el resultado aquí de la línea 18. Si vemos, tenemos una palabra clave que dice combinaciones y es un vector que va a guardar todos los posibles valores de este factor. Alfa j va a ser un vector que va a guardar todos los valores de a sobre b a la j. Y bx es simplemente b elevado a la x. Así que tenemos todo vectorizado, comenzando con js, que va a ser un vector que guarde todos los posibles índices, desde j igual a 0 hasta el valor donde vamos a truncar la suma. Vemos esta línea 14, que es el vector desde 0 hasta sumandos, la línea 15, donde se calculan las combinaciones, así que se aplica la función combinaciones a cada elemento de JS, las combinaciones de X en cada elemento de JS, y se va a guardar todo eso en el vector combinaciones. Después en la línea 16 calculamos los valores de las alfas elevadas a las J's, y en la línea 17 simplemente b a la x. Así que el resultado va a ser el producto de esos tres vectores, y el resultado va a ser un vector donde en cada entrada va a ser el producto de las tres respectivas entradas de los vectores que estoy metiendo aquí. Sumo con esta función de base suma y ese será nuestro resultado. Vamos a probar nuestra suma. Ejecuto la línea 8, control enter, y vamos a ver estos ejemplos. Línea 23, línea 24, línea 25. Lo único que estoy haciendo es guardar los valores de a, de b y de x, puesto que quiero 3 más pi elevado a la raíz cuadrada de 2. Ahora sí ejecuto línea 27 y tenemos el valor de 13.0256. Ejecuto la línea 28 y vemos que obtenemos el mismo valor. Ahora, si queremos comparar más dígitos, podemos utilizar esta función print. Escribimos la cantidad que queremos ver y el número de dígitos. Ejecuto línea 29 y línea 30. Vemos que incluso los primeros 22 dígitos sí coinciden, tomando la suma hasta el término 1000. Realmente son 1001 sumandos porque al principio tenemos el término j igual a 0, pero se trunca en j igual a 1000. ¿Qué hubiera pasado si truncamos antes? Vamos a hacer ese experimento. Vamos a ejecutar la línea 32, control enter.
donde estamos aplicando la función binomio, pero estamos aplicando solamente un truncado hasta el término j igual a 100. En ese caso vemos que la aproximación es buena al valor verdadero, pero ya en los últimos decimales de la mitad hacia atrás ya cambian. Así que es importante tener un valor grande aquí para poder tener buenas aproximaciones al verdadero valor. Vamos a hacer este otro ejemplo. Control Enter. Otro ejemplo. Control Enter. Otro ejemplo. Control Enter. Siempre podemos ir comparando, ejecutando con lo que obtendríamos aquí. Así que como ven, esto es un 2 elevado a la 5.5, pero primero se planteó como a igual a 1 y b igual a 1, a más b igual a 2, pero como no se cumple la condición de convergencia, no se pudo calcular de esta manera. Sin embargo, cuando cambiamos a igual a 0.5 y b igual a 1, 0.5, de nuevo suman 2, pero ahora sí se cumple la condición de convergencia y entonces ahora sí se puede calcular un valor. Vamos a compararlo con el valor que nos da al elevar 2 a la 5.5. Control Enter y vemos que coinciden. Ahí podrían probar hasta qué dígito coincide. Y vamos a ejecutar estos últimos ejemplos. Control Enter, Control Enter, Control Enter, Control Enter, para que los comparen con sus propios resultados.